Ok, muchachos, de vuelta por acá con unos problemas de física 2. El primer problema que les traigo dice así: un alambre de cobre tiene diámetro 1.02 milímetros, sección transversal 8.2 por 10 a la menos 7 metros cuadrados y transporta una corriente de 1.67 amperios. Calcule primero la magnitud del campo eléctrico en el alambre, B, la diferencia potencial entre dos puntos separados por una distancia de 50 metros, la resistencia de un trozo de 50 metros de longitud de alambre y por último la potencia en el tramo de conductor anterior, en el tramo de 50 metros. Observamos y lo primero que debemos hacer es sacar los datos. Fíjense que me dice que es un alambre de cobre, entonces lo coloco por acá que es cobre, para después cuando vaya a trabajar con la tabla sacar su resistividad. Me dan un diámetro de 1.02 milímetros. En este problema fíjense que me dan la sección transversal 8.2 por 10 a la menos 7. Me están dando ya el área transversal. Eso quizás es porque el conductor no es totalmente cilíndrico y tiene algún defecto de fábrica y por eso dan el área ya la sección transversal. La corriente es de 1.67 amperes, lo colocamos acá. Como me dijeron que era cobre, ya por acá yo saqué de la tabla la resistividad del cobre, 1.67 por 10 a la menos 8 ohmios metro, eso es a 20 grados centígrados. ¿Qué me piden? Me piden que calcule el potencial, el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico, la magnitud de la diferencia de potencial en los 50 metros del cable, la resistencia en los 50 metros del cable y la potencia en los 50 metros del conductor. Bien, visto esto, lo de los datos, entonces vamos a empezar y la primera pregunta que piden la magnitud del campo eléctrico. Aquí vamos a partir de la ley de Ohm que planteamos con la densidad de corriente, con la conductividad y el campo eléctrico, ¿verdad? Que específicamente esa dice que la densidad de corriente, la magnitud de densidad de corriente es igual a la conductividad por el campo eléctrico, ¿sí? La ley de Ohm para física. Entonces, de allí podemos despejar el campo eléctrico, ¿verdad? Despejamos el campo eléctrico y me queda que es J sobre la de conductividad. Nosotros sabemos, ya vimos en clases anteriores, que la conductividad es el inverso de la resistividad y que la densidad de corriente, J, es la intensidad de corriente dividido entre el área o sección transversal de conductor. Si nosotros vamos a sustituir estos dos elementos en el campo eléctrico, J, que es 1 sobre A, y la intensidad sobre el área la colocamos arriba, y abajo está la conductividad, que es 1 sobre ρ, lo colocamos acá, operamos y me queda que el campo eléctrico es ρ corriente sobre área. Sustituimos datos. Tenemos la resistividad, que sería la del cobre, 1.67. Tenemos la corriente, que me dicen que es 1.67 amperes. Y el área es lo que le decía ahorita, ya me están dando la sección transversal, que vale 8.2. Entonces sustituimos todos esos datos. 1.67 por 10 a la menos 8 sería la resistividad, corriente y el área o sección transversal. Muy bien, ahí resolvemos y ya tenemos la respuesta a la primera pregunta, donde el campo eléctrico nos da que es 0.034 voltios por metro, ohmios amperes sobre metro, que es lo mismo que voltios por metro. Vamos a la segunda pregunta, donde me piden calcular el potencial, la diferencia potencial. La ecuación de diferencia potencial, si se acuerdan, es menos la integral del campo por el diferencial de línea, ¿verdad? Pero si me piden magnitud, ¿verdad?, que el campo es constante, la longitud del conductor está definida, o sea, si está definida la longitud del conductor, como en este caso, que son 50 metros, podemos utilizar una ecuación modular en módulo, que sería que la diferencia potencial es igual a la magnitud del campo por la longitud del conductor donde queremos calcular la diferencia potencial. Entonces simplemente sustituimos aquí
El campo eléctrico lo acabamos de calcular, nos dio 0,034 voltios por metro. La longitud son 50 metros. Sustituimos. Fíjense que metro con metro se va y esto me va a quedar voltios. Multiplicamos 0,34 por 50 y me queda que la diferencia potencial es 1.7 voltios, ¿okay? En los 50 metros de ese alambre de cobre. La tercera pregunta me pide la resistividad en ese pedazo de alambre de cobre de 50 metros. Aquí yo planteamos esto. Fíjense que la longitud del conductor es 50 metros. Nosotros sabemos que la resistencia la podemos calcular por esta integral, ¿verdad? Del punto A hasta el punto B de la resistividad sobre el área por el diferencial de línea. Aquí ya sabemos que si la resistividad, que es ρ, y el área de la sección son constantes, ellos salen fuera y me queda esta integral que no es otra cosa más que el pedazo de cable o la longitud del cable, ¿verdad? Que es L. Entonces me va a quedar ρ por L sobre el área. Chévere, entonces sustituimos la densidad del cobre, la resistividad del cobre es 1.67, el área otra vez, fíjense que aquí yo no le puse el radio porque no hace falta, porque ya me están dando el área, es 8.2 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Y la longitud o el largo del cable que vale 50 metros. Ahí sustituimos, me queda, arriba me va a quedar metro por metro, metro cuadrado sobre metro cuadrado se cancela y eso me va a quedar ohmios. Resolvemos 1.67 por 10 a la menos 8 por 50 entre 8.2 por 10 a la menos 7. Resolvemos esa cuenta y me da que la resistencia es de 1.018 ohmios en ese pedazo de 50 metros. La última pregunta me dice que calcule la potencia que tiene el conductor en esos 50 metros. Sabemos que la ecuación de potencia la podemos calcular por de varias formas. Aquí yo las puse todas: I cuadrado por R, B por I o B cuadrado sobre R. Lo voy a hacer de dos maneras y nos debe dar el mismo resultado. En casita ustedes agarran y resuelven todo el problema para que chequeen todos los resultados que yo estoy colocando. Si hay algún detalle me lo pueden hacer saber, ¿ok? Entonces vamos a usar aquí, como ya hemos calculado la resistencia, ¿verdad? La calculamos ahorita. Corriente, voltaje, corriente la tenemos, el voltaje lo acabamos de calcular también, o diferencia potencial. Entonces ya tenemos esos valores a lo largo de los 50 metros. Se puede utilizar, como les dije antes, cualquiera de estas ecuaciones. Como les dije, vamos a calcularlo por dos de esas ecuaciones. La primera es por I cuadrado R. La corriente vale 1.67 amperes, sustituimos aquí, elevamos el cuadrado, y la resistencia vale 1,018 ohmios, que lo acabamos de calcular. Calculamos, sustituimos y calculamos, y la potencia me da 2.839 vatios, ¿verdad? Como tengo el voltaje y tengo resistencia, vamos a hacerlo por la otra ecuación, B por I. El voltaje, o que sería la diferencia potencial, la calculamos antes, vale 1.7. La corriente vale 1.67 amperes, eso lo multiplicamos, me queda voltio por ampere, eso es vatios. En el caso anterior también es vatios. Entonces la potencia aquí, igual en los dos casos me da igual, debe dar igual, entonces me da 2.839 y 2.839. Entonces de esta manera hemos calculado los cuatro aspectos que me estaban pidiendo en este problema número 3. Vamos a pasar a un siguiente problema número 4, y este problema dice así: ¿cuál será la potencia disipada o consumida a 60 grados centígrados por un conductor cilíndrico de plata de radio 2.3 milímetros de 70 metros de longitud, si se conoce que a una temperatura de 20 grados centígrados circula por él una corriente de 70 amperios? ¿Okay? Este problema es interesante, es sencillo también, pero hay que estar pendiente. Vamos a extraer los datos del problema. Y primero, ¿qué tipo de material es? Me dicen que es de plata. Me dicen que es cilíndrico. El radio
me dicen que vale 2.3 milímetros, lo colocamos acá. Esos 2.3 milímetros ya llevado a metro es 0.0023 metros. La longitud del cable o conductor es de 70 metros. Me dan la corriente y me dicen que la corriente a 20 grados centígrados es 70 amperios, ¿ok? Y me piden calcular la potencia en el conductor de 70 metros cuando la temperatura es 60 grados centígrados. Interesante, ¿no? Potencia a 60 grados centígrados y me dan una corriente a 20 grados centígrados. Entonces, como solución, fíjense, vamos a hacer un pequeño análisis aquí. Observamos que hay dos temperaturas involucradas, ¿verdad? Que está la temperatura de 20 grados centígrados y la temperatura de 60 grados centígrados. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que va a haber variación en la resistividad y la resistencia de ese conductor cuando cambia de una temperatura a otra, ¿sabe? Ya vimos en clases pasadas que la resistividad y la resistencia depende de la temperatura y se puede calcular. Pues bien, con la corriente de 20 grados centígrados, con esta corriente de 20 grados centígrados, y valiéndonos de la ley de Ohm, despejando I, que es V sobre R, allí vamos a poder calcular el voltaje a esa temperatura, pero para poderlo hacer vamos a necesitar la resistencia que hay en el conductor a esa temperatura de 20 grados centígrados. Vamos a hacer eso. Entonces, tenemos el conductor, ¿verdad? Ya sabemos, como vimos ahorita, que la resistencia se saca por esta ecuación, el mismo proceso, como es un conductor ya definida su longitud, entonces la integral vale L a 20 grados centígrados, entonces es R sub 0, ρ sub 0, el área y la longitud. Pues bien, ρ sub 0 lo extraemos de la tabla, que vale 1.59 por 10 a la menos 18 para la plata, ¿ok? Porque en este caso el conductor es plata. El área, hago el cálculo aquí, como es un conductor cilíndrico, entonces pi r cuadrado, el área transversal es un círculo. Sustituimos y este R sub 0 es la temperatura a 20 grados centígrados. Entonces eso me va a quedar, multiplicamos y esa resistencia me da 0.06697 ohmios, ¿ok? Ohmios. Bien, teniendo R sub 0, vamos a usar la ecuación de la ley de Ohm y vamos a poder calcular la corriente. Esa corriente, el voltaje, porque tenemos la corriente a 20 grados centígrados. Entonces, por ley de Ohm, de la ley de Ohm, la otra forma que es R por I, sustituimos despejamos allí el voltaje y sustituimos la resistencia que la acabamos de calcular y la corriente. Multiplicamos y ese voltaje nos da 4.6879 voltios. Bien, ahora necesitamos calcular la resistencia a 60 grados centígrados y esto lo hacemos por la ecuación que vimos en clase, que es la resistencia a una temperatura, es la resistencia a 20 grados por 1 más alfa por el diferencial de temperatura, ¿verdad? Quedaría expresada de esta manera. Entonces, resistencia a 60 grados es la resistencia a 20, 1 más alfa, de la tabla sacamos alfa, ya conocemos R a 20 grados, que lo acabamos de calcular, y de la tabla sacamos este valor. Sustituimos esos valores, calculamos y nos da que la resistencia a 60 grados centígrados es 0,07736. Aumentó, ¿verdad? Pues bien, ahora calculamos la potencia a 60 grados. ¿Cómo? Bueno, el voltaje, la ecuación que vamos a usar es la de voltaje sobre resistencia. ¿Por qué usamos esa? Bueno, calculamos antes el voltaje justamente para eso. Tenemos el voltaje y acabamos de calcular la resistencia. Entonces va a ser B cuadrado sobre R. Vamos a sustituir el valor del voltaje, lo elevamos al cuadrado, dividimos entre R, resolvemos y me queda que la potencia a 60 grados centígrados en ese conductor de plata es 284.0791 vatios. Ok, entonces aquí tienen dos problemitas diferentes, adicionales, que pueden analizar y estudiar. Revisen, calculen. Cualquier duda, consulten. Hasta luego. Saludos.